El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo programa de Teología para Todos, ya el número 29. Y hoy, Dios mediante, terminaremos de comentar, de tratar los 10 mandamientos de la ley de Dios, y así este segundo bloque del curso que trataba sobre... No digo bien, no termino hoy, termino la próxima vez. La próxima vez, con el número 30, terminaremos el bloque que se refiere a la teología moral. Esto es, los 10 mandamientos, y la semana que viene veremos cómo se resumen los 10 mandamientos en dos: el amar a Dios y al prójimo, y hablaremos también de los 5 mandamientos de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero saludar a Mónica Heller y agradecerle su presencia. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Padre Juan María, un gusto. Bueno, entonces les decía, veremos hoy el octavo, noveno y 10º mandamiento. Y entonces este mandamiento octavo, no levantar falso testimonio ni mentir, justamente nos manda a no mentir, a no contar los defectos del prójimo sin necesidad, ni tampoco calumniarlo o pensar mal de él. Tampoco debemos, porque estaríamos infringiendo la ley de Dios, descubrir secretos sin razón suficiente. Tiene que ver también con este noveno mandamiento de la ley de Dios, esta prohibición de manifestar cosas ocultas que sabemos bajo secreto. Lo hemos dicho recién. Y este tema tiene su importancia, ¿no? Porque efectivamente está el secreto profesional que tiene que cuidar todo aquel que se dedica a una determinada labor, tiene justamente la responsabilidad de guardar ese secreto, que en el caso de los sacerdotes, lo hemos dicho más de una vez, se llama sigilo sacramental, y que en toda la historia de la Iglesia, en estos 2000 años, no se conoce que ninguno lo haya violado. Ningún sacerdote ha dejado de respetar este sigilo sacramental. Tiene que estar dispuesto incluso a morir, algo realmente impresionante. Entonces, hay cosas que caen bajo el secreto natural y no se puede revelar sin causa grave. O sea que no solo nos referimos al secreto profesional, también justamente una conversación que tienen entre dos amigos cuando se refieren a temas personales, cuando se refieren a temas íntimos. Evidentemente uno no puede ser un chismoso, un corre, va y dile, una persona que va contando todo. Tiene que saber ser discreto, y sobre todo si se trata de un secreto propiamente dicho. Pero puede llegar a ser lícito revelar un secreto para evitar un daño muy grave. O sea, viene un chico y que dice, no, yo me voy a escapar de los de mis padres y voy a hacer esta aventura, y algo realmente, bueno, mira, quizá a lo mejor sea en ese caso, ese chico corre peligro si se va a escapar de sus padres, si va a hacer una aventura un poco arriesgada, hablar a sus padres y miren, fíjense un poco ustedes, hablen con su hijo, porque, o uno mismo dice, mira, discúlpame, pero yo este secreto, yo lo largo a tus padres, porque esto aquí se corre, está en juego, digamos, tu vida o tu integridad física, en fin, habrá que ver, ¿no? También ya hablaremos un poquito más adelante, por ejemplo, que no está mal hablar de los demás con justicia cuando a veces uno necesariamente tiene que revelar algún defecto de alguien. Por ejemplo, no sé, hubo en mi casa una empleada del hogar que tuvo que ser despedida porque robaba, iba sustrayendo cosas, y viene una persona y me dice, fulanita trabajó en tu casa, ¿y qué tal? Y uno no puede decir, no, espléndido, ningún problema. Habrá que vivir la caridad, pero habrá que decir las cosas también con justicia. Mira, tened cuidado, a mí me pasó esto, lo pude verificar, ¿no? O sea que uno tiene que muchas veces callar la verdad porque tiene responsabilidad, pero otras veces habrá que decirlo. Y esto entra dentro del campo de la prudencia, y en caso de dudas sobre este tema, ya lo vamos a hablar, a veces vale la pena meditarlo y consultar a alguien que nos pueda asesorar. Bueno,
Entonces, leer cartas ajenas puede ser pecado grave también, porque nos exponemos a enterarnos de cosas graves que no tenemos derecho a conocer, salvo que se suponga permiso del remitente o del destinatario. Podría así ser lícito a los padres leer cartas de los hijos que aún están bajo su potestad, pero siempre con una causa justificada, porque también los chicos tienen derecho a su intimidad, ¿no? Y los padres, por curiosidad, sencillamente leer el diario, tienen derecho personal a su correspondencia. Ahora, si el chico está en caminos, no sé, de la droga, de la violencia, y efectivamente el chico hay que cuidarlo, bueno, a ver efectivamente con quién se está relacionando, bueno, habrá que ver. Por eso, en este sentido, hay que matizar, hay que ser prudente y hay que ver cada caso. Recordemos que para la valoración moral de todo acto hay que ver el objeto, el fin y las circunstancias. Y en este caso, el objeto, digamos, es más o menos indiferente y las circunstancias o el motivo por lo que se hace son determinantes. Bueno, ¿qué es murmurar? Por favor, Mónica, si sos tan buena de leer. Murmurar es difundir defectos del prójimo en su ausencia. ¿Y qué más? Es posible llegar a pecado grave si se quita la fama. Las cosas que se dicen son verdaderas, pero son graves y no son públicas, salvo causa que lo justifique, como evitar un daño grave. Entonces, la calumnia, repetimos, es decir algo que no es verdad, y en eso vamos a ver que se diferencia de la murmuración, de la calumnia y la murmuración. Decimos cosas que no son verdad y además que no hay derecho a decirlas, ¿no? Y justamente así estamos dañando el prestigio de esa persona, la fama de esa persona, de modo que en este sentido es muy conveniente, así como líneas generales, ser prudente en los juicios, ¿no? Y si uno no puede alabar, muchas veces es mejor no decir nada, porque además si se trata de una injusticia, si se trata de una calumnia, ya veremos, hay obligación de tratar de restaurar la fama de esa persona, cosa que no es nada fácil. Bueno, y además, quien induce eficazmente a otro para que difame injustamente, peca contra la justicia según la gravedad de lo que se diga. Bueno, entonces aquí hay un tema bastante importante, que es la responsabilidad que tienen los medios de comunicación. El diario, los periódicos, la televisión, la radio, tienen que ser muy prudentes a la hora de afirmar temas que se refieren a personas, ¿no? Y temas importantes, porque como se dice aquí en la Argentina, una vez escrachado una persona en las primeras páginas de un diario, después es difícil volver a retomar, digamos, y devolver la fama de esa persona, aunque evidentemente si eso es falso, tanto el diario, el periodista, tiene la obligación de hacerlo, la obligación moral. Muchas veces también hay una cuestión de derecho, porque se puede estar infamando y eso no hay derecho. Pero la prudencia, ¿no? La prudencia de los periodistas, la prudencia de los medios de comunicación, porque justamente se llega a gran cantidad de personas, se llega muy rápidamente y lo que se ha dicho una vez de alguien grave es muy difícil dar marcha atrás. Por eso, no hablar mal de nadie, como decía, salvo casos justificados. Se trata de prevenir a alguien. Siempre también una cosa que hacemos los cristianos es tratar de salvar las intenciones, ¿no? Por más que la otra persona quizá haya cometido actos claramente indebidos, inmorales, actos malos, también uno siempre procura salvar la intención, pensando, bueno, pues si yo hubiera recibido quizá la misma formación que esta persona, hubiera estado en esta misma situación que esta persona, o sea, quizá yo hubiera hecho lo mismo, en fin, o quizá lo hizo por ignorancia, quizá lo hizo por... Entonces, ese esfuerzo también por salvar las intenciones de las personas es importante, ¿no? Porque lo sabemos, nuestro Señor nos lo dijo, no somos nosotros los que tenemos que juzgar a las personas. Distinto es juzgar de decir los actos concretos también, ¿no? Que, repetimos, puede haber causas justificadas. Por eso no es falta de caridad atacar al lobo, sino caridad con las ovejas, ¿no? ¿Se entiende? Muy bien. La calumnia es entonces quitar la fama al prójimo atribuyéndole pecados o defectos que no tiene o faltas que no ha cometido. Exige
obligación de restituir la fama, la honra, de reparar los daños que se hayan seguido de esas afirmaciones. Entonces, en este sentido, volvemos a repetir, es muy importante cuidarse en los juicios. Cada uno tiene el carácter que tiene. Hay gente que es más responsable, que es más prudente, que es más callada. Hay gente que, al contrario, a veces con mucha facilidad dice las cosas sin pensarlas demasiado, ¿no? Bueno, cada uno tendrá que ver en este tema cómo lo trata, pero siempre que se trate de temas que tienen que ver con la fama del prójimo hay que ser muy delicados, ¿no? ¿Será grave o leve la calumnia? Estamos hablando, volvemos hacia atrás. ¿Será grave o leve? Según justamente la materia y según los efectos que tenga esa calumnia. Advierten los moralistas que es fácil llegar a la gravedad porque la fama es algo que las personas lo tienen muy en cuenta y es un tema muy importante, ¿no? ¿Cómo puede restituirse la fama? Si me lees, Mónica, te voy a agradecer. Puede restituirse hablando bien de la persona de quien antes se habló mal, alabándola en otras cosas y se dijo la verdad, o diciendo que aquello que se contó no era verdad. Muy bien. Muchas veces entonces puede ser prudente también dejar todo en el olvido, porque a veces convendrá, bueno, dejémosla pasar, porque si seguimos tratando esta cuestión, uno puede ser que la siga embarrando, o sea, peor, digamos, lo que uno piensa que es el remedio a la enfermedad. Por eso ya les digo, en estos temas hay que ser prudentes, hay que pensar las cosas y si uno no sabe bien cómo resolverlas, pedir consejo a alguien que tenga criterio. Bien, entonces la mentira siempre hay de evitarse, siempre. No se puede mentir bajo ningún concepto. Acá todas estas transparencias puse que el demonio es el padre de la mentira, ¿no? Y evidentemente quien miente de alguna manera se hace hijo del demonio y esta filiación es tristísima. Así que mentiras, nunca. Tampoco mentiras piadosas, como llaman algunos. Lo que pasa es que lo que algunos llaman mentiras piadosas suelen ser una ocultación de la verdad, que a veces, ahora lo vamos a tratar, a veces uno tiene derecho justamente a ocultar la verdad porque las personas no tienen derecho a meterse en mi intimidad, ¿no? Entonces a veces justamente la otra persona no tiene ningún derecho, entonces uno contesta sin mentir otra cosa. Bueno, entonces la mentira debe evitarse siempre porque es pecado. Generalmente es venial y será grave si el daño que se causa es grave. Si uno miente en un juicio y la persona va 10 años preso, evidentemente eso es gravísimo, ¿no? Ahora, si el niño responde a la pregunta de la madre, nene, ¿hiciste la tarea? Sí, mamá. Bueno, eso tampoco es tan grave, habrá que ver, ¿no? Sí. Pero en general las mentiras, suelen ser mentiras más chicas, son pecados veniales, pero igual hay que tener verdadero horror al pecado venial, porque además esto de las mentiras es un vicio. Uno que empieza con mentiras chiquitas suele terminar con mentiras grandes. Entonces, no mentir, decir la verdad, afrontar si uno ha cometido un error, si uno se ha equivocado, porque además habitualmente uno sale beneficiado. Porque cuando uno dice una mentira, después tiene que decir otra mentira, y después se derrumba todo y uno dice, ¿por qué no lo habré dicho al principio? ¿Por qué no habré dicho la verdad? Hubiera sido muchísimo más fácil, ¿no? Entonces decir siempre la verdad, porque la mentira hace daño a Dios, es pecado, y nos hace daño a nosotros mismos, porque además el mentiroso ya poco a poco va perdiendo la confianza de todos, ya nadie le cree. Santo Tomás de Aquino dice que sería imposible vivir en una comunidad donde reinara la mentira. O sea que la verdad, la sinceridad, la veracidad son requisitos fundamentales y esenciales para la convivencia. Bueno, una cosa es mentir, les decía, y otra es ocultar la verdad. A veces puede ocultarse la verdad. Mónica, te pediría que me leas estos ejemplos. Por ejemplo, cuando alguien invade la propia intimidad o un profesional debe cumplir con su secreto de oficio, que es lo que decías. Mentir es negar la verdad a quien tiene derecho de saberla. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho de conocerla. Muy bien. O sea que seguimos y vamos terminando con este tema. Es importante que fomentemos la virtud de la veracidad, la virtud de la sinceridad. Decir siempre la verdad.
Si una persona además tiene defectos, no digamos calumnias, no murmuremos, no hablemos mal, no vayamos con chismes. Digámosle las cosas para que se corrija con cariño, como dice el Evangelio. Si tu hermano peca, ve y corrígelo en secreto. Si tu hermano se equivoca, decirle las cosas, pero decíselas a la cara, con delicadeza, con caridad, habiendo rezado por él, con ganas de que se corrija. Porque además lo que no se manifiesta se termina diciendo por otro lado y mal. Esto es difícil, pero esto es evangélico y hay que tratar de hacerlo. Bueno, evidentemente no es pecado la mentira jocosa, es una mentira que uno dice como chiste, como broma, que además todo el mundo se da cuenta que es un chiste, evidentemente eso no es ningún pecado. Bueno, pasamos al 9º mandamiento de la ley de Dios. Entonces, Mónica, ¿a qué se refiere? Se refiere a los pecados internos contra la castidad, pensamientos y deseos. En este sentido, entonces, completa el 6º mandamiento. Y como muy bien me decía Mónica cuando leía esta presentación el día de ayer, que no desearás la mujer de tu prójimo. Pero esto no es un pecado solo para los varones. También se puede decir, no desearás el marido de la otra. O sea que parece que es evidente, pero es bueno aclararlo, ¿no? No es solo una cuestión, digamos, de un pecado para los varones, sino también para las casadas. Bien, Jesucristo nos dice que el que mira a una mujer deseándola ya adulteró en su corazón. Porque nuestra moral, la moral cristiana, no se fija solo en lo exterior, solo en lo que uno hace, sino también en lo interior, en lo más profundo. Las intenciones son fundamentales, ¿no? Bien. Entonces, nuestra moral exige esta congruencia entre el acto interno de la voluntad y la acción externa. Bueno, el tema de los malos pensamientos, ¿no? Entonces, justamente este 6º mandamiento hace referencia, lo volvemos a repetir, al tema de la sexualidad, completa el 6º mandamiento, y hoy por hoy es una pena que estemos nosotros tan avasallados, es una pena que estemos tan agresivamente atropellados por la televisión, por ejemplo. La televisión, bueno, también los kioscos, las revistas, el internet, y además hoy por hoy las chicas están, a la hora de vestir, están bastante impresentables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Antes eran las playas, pero ahora todo es playa. O sea, uno va por la calle, por cualquier avenida, y bueno, tiene que casi cuidar la vista, No es que uno tenga que ser un pacato, no es que uno tenga que ir como una especie de caballo, que les ponen las anteojeras a los caballos así para que no mirar, ¿no? Y no se asusten. Bueno, no hace falta ir así por la calle, ni mucho menos, pero hay que cuidar la vista un poco porque hay algunas que se visten como, en fin, impresentables. Y ya no quiero hablar, porque tampoco conozco mucho de lo que son las fiestas, ¿no? A veces he ido a fiestas de casamiento, ¿no? Y la verdad que es muy triste la moda que es tan indecente muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, hay que cuidar la vista porque, digamos, la vista son las ventanas del alma, ¿no? Y justamente lo que uno ve es después lo que uno se imagina y lo que uno quiere hacer. Entonces, la idea lleva al acto, dicen los psicólogos, ¿no? En ese sentido, justamente, deberían velar por sus ciudadanos, los gobernantes, para que haya un poquito de tutela, un poquito de cuidado en lo que se pasa por la televisión, sobre todo teniendo en cuenta a los chicos más chicos. Aunque también es cierto que lo que mancha un chico también mancha un grande. Bueno, entonces la moral católica manda rechazar los pensamientos y deseos deshonestos. Quien desea evitar un acto prohibido debe evitar el camino que lo lleva a él, evidente. Para que haya pecado, lo hemos dicho muchas veces, al tratar el pecado, al tratar el 6º mandamiento, es necesario que haya voluntad, es necesario que uno quiera. Porque quien tiene malos pensamientos, imaginaciones o deseos contra su voluntad, no peca. No sé si se entiende eso, pero, por ejemplo, no sé, en sueños, los sueños son, ¿no? Y si uno de pronto se encuentra ante un espectáculo que uno no ha buscado por televisión o por cine, de pronto uno piensa que va a ver una película que es totalmente indiferente, buena, en fin, y de pronto un desastre, unas imágenes totalmente obscenas, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene que hacer uno en ese caso? Y bueno, tratará justamente de rezar, de encomendarse a la Virgen, desagraviar, digamos, evitar la curiosidad, y bueno, y bendito sea Dios.
Ahora, si la película es toda una porquería, lo mejor que uno puede hacer es levantarse e irse. Y decir, yo no vine a esto, ¿no? O sea que hay que cuidar la vista. Muchas veces cuesta un poco de sacrificio, pero es un sacrificio muy grato a Dios. Y además, para vivir la santa pureza, para vivir la castidad, el tema del cuidado de la vista es esencial. Porque, digamos, es por allí donde empieza un poco todos los problemas, después en temas de pecados de impureza. Hemos dicho, sentir no es consentir. Volvemos a repetir, no es lo mismo sentir una atracción que paladear un gusto, experimentar una sensación que aprovecharla. El sentir no depende muchas veces de nosotros, el consentir siempre. Somos responsables, hay voluntad. Entonces repetimos, el pecado está en el consentir y no en el sentir. Siente el cuerpo, consiente el alma. Y quien peca es el alma, no el cuerpo. Si se piensa sin querer, no hay pecado ninguno. Por favor, te voy a pedir que me leas, Mónica, esta transparencia. Sí. Para vencer los malos pensamientos, acudir a Dios por intermedio de la Virgen. Jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a tu intercesión haya sido desamparado. Muchas veces circunstancias exteriores, malas conversaciones, lecturas peligrosas, diversiones y espectáculos deshonestos, la televisión, suscitan imaginaciones, pensamientos o deseos de cosas impuras. Muy bien, entonces, tener la valentía de huir, ¿no? O sea, cuando efectivamente se acerca la tentación, lo mejor es no dialogar con la tentación, es rechazarla de plano, ¿no? Y una forma de rechazarla justamente es acudir a Dios por intermedio de la Virgen, ¿no? O sea, Madre mía, ayúdame a que no piense tonterías, Madre mía, ayúdame a sacar esto de la cabeza, Madre mía, que quiero superar esta tentación, ¿no? Y a veces hay como una lucha, uno por un lado está rezando y está pidiendo, y por otro lado ese pensamiento que uno puede estar atosigándolo y no, sin conseguir que uno lo termine de sacar de la mente. Pero bueno, uno en cuanto acude a la Virgen, como dice la oración del acordaos, jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a tu protección haya sido desamparado, ¿no? Así que acudir a la Virgen, que es la Madre del Amor Hermoso, que nos ayude, especialmente en las tentaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, y vamos terminando este noveno mandamiento de la ley de Dios. Si me lees, Mónica, entonces la última... Seguro, son pecado grave contra este mandamiento los malos pensamientos y deseos si se han consentido complaciéndose en ellos voluntariamente. Muy bien, yo creo que ha quedado claro, estamos viendo de un modo bastante ágil y dinámico, rápido, pero estos temas van quedando claritos, ¿no? Ustedes saben que si alguno quiere comunicarse conmigo y le surgen dudas, puede escribirme un email. Yo tengo mi dirección de correo, es juanmariagallardo, que es mi nombre y apellido, @gmail o gmail.com. Así que si alguno tiene algunas dudas o alguno quiere completar un poquito esta información, me puede escribir o puede entrar también en el sitio donde está todo esto, que es www.oracionesydevociones.info. Allí encontrarán desarrollado todos estos contenidos que están extraídos fundamentalmente del libro Para Salvarte del padre Jorge Loring. Hoy vamos a ver entonces el 10º mandamiento de la ley de Dios. No codiciarás los bienes ajenos. Este 10º mandamiento trata de un deseo desordenado y consentido. Evidentemente no quiere decir que sea pecado el desear tener lícitamente una cosa como la de tu prójimo. O sea que evidentemente es válido querer progresar económicamente, querer mejorar. Y mucho más, justamente si uno lo que quiere es darle una mejor educación a sus hijos, más confort a su familia, ¿no? O sea que eso es muy bueno y muy conveniente y muy necesario muchas veces, ¿no? Un padre de familia, una madre de familia realmente quiera para él. Pero una cosa es ese orden o esa justicia en el querer progresar o el querer tener dinero, y otra cosa es ya el desenfreno. Otra cosa es la codicia, otra cosa es poner medios que pueden ser ilícitos o injustos para obtenerlos, ¿no? El deseo de riqueza debe estar moderado por la virtud de la justicia. Justicia es dar a cada uno lo suyo, cada uno lo que le corresponde. Hemos estado viendo más de una vez en estos programas cómo la doctrina social de la Iglesia también nos habla de que tiene que existir una
división justa de los bienes en la tierra y que de alguna manera quienes más tienen, digamos, más tienen que ayudar, ¿no? Más tienen que hacer por los demás. En este sentido, la generosidad de los que más tienen es una responsabilidad que el día de mañana tendrán que dar cuenta a Dios. Como a uno le dio un talento, otro le dio 2 talentos, otro le dio 10 millones de talentos, bueno, a ver qué hizo con esos talentos. Si fue y los enterró y se los guardó para sí, mal, ¿no? Porque el Señor le dirá, siervo malo y perezoso, ¿qué hiciste con estos talentos que yo te di? Por eso cuando hablamos de pobreza, hablamos de pobreza espiritual. O sea, se puede tener mucho, mucho, mucho y ser generoso y ser rico espiritualmente, o se puede no tener nada y sin embargo ser un envidioso y codiciar lo de los demás. Bien, entonces el deseo inmoderado de riquezas con fines egoístas y medios injustos provoca luchas sociales, incluso guerras entre las naciones. La codicia es esta idolatría del dinero. Esta ansia del dinero puede esclavizar, le dijimos, tanto al que tiene como al que no tiene. Por eso la Iglesia exalta el desprendimiento. Quien es desprendido, ese puede entrar en el reino de los cielos. En cambio, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, nos dice el Señor. Y además, que lo sepamos, que la felicidad no está en tener muchas cosas, sino en saber disfrutar lo que Dios a uno le ha dado, ¿no? La felicidad brota de lo más íntimo de nuestro ser. La felicidad no depende de lo que nos pasa, sino de cómo lo recibimos. La felicidad está en disfrutar de lo que tenemos y no en desear lo que no podemos tener, ¿no? Por eso lo más importante que tenemos es nuestra filiación divina, que somos hijos de Dios. Y eso hay que agradecerlo y por eso valorar también lo que Dios nos da y pedirle que efectivamente lo que nos siga dando pueda ser en provecho personal y de los demás. Nos despedimos porque ya es la hora. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mónica, por la compañía. Les decía que Dios mediante, la semana próxima trataremos el resumen de los 10 mandamientos en estos 2, que es amar a Dios y al prójimo, y hablaremos también de los 5 mandamientos de la Iglesia. Gracias, hasta la semana que viene. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia.